Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información regional, nacional e internacional va a estar aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y lo vamos a acompañar, como es la costumbre, a través de nuestra primera edición y también nuestra segunda edición a las 20 horas. Bienvenidos a todos ustedes. Comenzamos con la información, comenzamos a desarrollar la información del día de hoy. Tiene que ver con el informe del COVID-19 del día de la fecha desde el Ministerio de Salud. Buenos días, compartimos el reporte número 101 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las recomendaciones, la situación actual y las medidas implementadas. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 10,6, afecta en un 49,7% a los varones, afecta en un 50,3% a mujeres. 42 años es la edad promedio de los casos confirmados. Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 8 en las últimas 24 horas. La tasa que tenemos de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es de 5,2 y la tasa de mortalidad general que tenemos es de 5,5 cada millón de habitantes. 59,8 afecta a varones, la mortalidad, y en un 39,2 a las mujeres con una edad media de 75 años. 19,2% como origen tienen un viaje al exterior. Después tenemos un 43,4% en el cual el origen de los casos confirmados de coronavirus se relaciona con un contacto estrecho con un caso de coronavirus. Y en un 27,5% de los casos se dan por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos, persistimos sin casos en Catamarca y en Formosa. Solo casos importados tenemos en San Juan y La Pampa, y tenemos en Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis, que no han informado casos en las últimas 24 horas. 146 son las personas que se encuentran en unidades de terapia intensiva. 1.442 las personas que han sido dadas de alta, 1.119 ya con una alta definitiva, 323 con alta transitoria. Se han descartado 52.264 casos, 98,7% de los casos descartados ha sido virológicamente por exámenes de laboratorio y un 1,3% de los casos ha sido descartado desde el punto de vista epidemiológico por no reunir criterios para ser un caso sospechoso. Se han realizado en la Argentina hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, 67.920 testeos, 2.107 en las últimas 24 horas. Esto nos permite ascender a 1.497 test por cada millón de habitantes en nuestro país, realizados en la red de laboratorio. Y el porcentaje de positividad es de 8,33%. En el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las cifras de casos confirmados ascienden a 3.349.786. Se han superado los 82.000 casos en las últimas 24 horas a nivel global. América representa un 41% de estos casos. La mortalidad a nivel internacional es de 238.628 personas. En América, como decíamos, la cantidad de casos confirmados es de 1.384.641 casos, un poco más de 44.000 casos en las últimas 24 horas, y la cantidad de fallecidos es de 78.409, que representa una tasa de letalidad del 5,6%. Seguimos manteniendo la información gracias a los datos que son brindados por el personal de salud a partir de instituciones públicas, privadas, asistenciales y laboratoriales. El número de nuevos casos confirmados por día se mantiene estable gracias a todas las medidas nacionales y al cuidado de cada uno y de cada una de nosotras en relación a las recomendaciones. El número de personas que están en terapia intensiva con confirmación por coronavirus de 146 constituye el 3% del total de los confirmados, y el número que crece es 1.442, que es el 29% de las personas recuperadas que han transitado
transitado la infección y se han recuperado, el resto de los pacientes se mantienen activos. Seguimos descentralizando el laboratorio, ya hay más de 86 laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras con más de 1000 test por millón, trabajando muy fuerte con toda la red de laboratorios de Argentina. Para comentar, la edad media de infección de los casos es de 42 años, la edad media de los fallecidos es de 75 y en el contexto de ese 19% de los casos que tiene antecedente de viaje y ese número que aumenta, que es el 43% de contacto estrecho, viene la recomendación de cuando estamos en casa y convivimos con alguien que tiene coronavirus en forma confirmado y es un caso leve o con un contacto estrecho de una persona, de un caso confirmado de coronavirus, la importancia que tiene el cuidado intradomiciliario, minimizar la transmisión intradomiciliaria, seguir todas las recomendaciones específicamente en el domicilio y siempre recordar que la recomendación es que los casos confirmados de coronavirus, aunque sean leves, se mantengan internados o en un lugar de aislamiento intermedio para minimizar esa posibilidad de transmisión intradomiciliaria en caso que no sea posible o en caso que la persona tenga las condiciones para realizar el aislamiento domiciliario, fortalecer la prevención en casa para minimizar la transmisión y si uno es contacto estrecho de un caso confirmado y está en casa y empieza con síntomas, también contactarse con el sistema de salud lo antes posible para una evaluación y de vuelta confirmar o descartar el caso, prestar cuidado a esa persona y seguir trabajando en minimizar la transmisión a partir de ese nuevo caso. Trabajando fuerte también en relación con otras áreas y otros ejes de cuidado en relación a todos los días y especialmente en el marco de la pandemia. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad vamos a compartir recomendaciones de cuidado en la pandemia con una mirada de igualdad y de perspectiva de género. Gracias, Carla. Buenos días. Hoy desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad queremos hablar justamente de los cuidados, de este trabajo de los cuidados, porque en general en nuestra vida cotidiana siempre consideramos que el trabajo es la producción, consideramos que las tareas que tienen que ver con los cuidados, a cuidar niños y niñas, cuidar adultos mayores o personas con discapacidad que requieren trabajo, cuidados, toda esta tarea que en general no valoramos demasiado desde una perspectiva económica, en este tiempo nos damos cuenta que es la tarea esencial. La tarea esencial de estos tiempos son los cuidados de la salud, los cuidados, como decíamos, de niños y niñas, de personas adultas mayores y con discapacidades, y son todas tareas que en general recaen muy fuertemente en las mujeres. Estas tareas hoy vemos con mucha claridad que no solamente son fundamentales y esenciales, sino que además llevan muchísimo tiempo. Cuando estamos hoy dentro de nuestras casas, vemos lo que significa llevar adelante el teletrabajo con el cuidado de los niños y niñas y ahí valoramos la tarea que llevan adelante, por ejemplo, las maestras. Hoy vemos que en los ámbitos de la salud mayoritariamente hay mujeres, no solamente médicos y médicas, sino enfermeras, las mujeres que limpian, que llevan adelante las tareas de la cocina dentro de los hospitales, todo lo que tiene que ver con el cuidado comunitario, toda esa tarea comunitaria que se lleva adelante para resolver en este tiempo la llegada de los alimentos a cada uno de los hogares, en todos los barrios y villas de nuestro país. Y creo que esta tarea que en general vemos como secundaria, hoy notamos la importancia que tiene. Entonces, creemos que en este tiempo donde las cosas se nos han transformado o nos han puesto muy de frente determinadas desigualdades, es importante que revisemos que estas tareas no necesariamente deben recaer en las mujeres, sino que tiene que haber una responsabilidad compartida en los hogares y una responsabilidad compartida por parte del Estado y también de las empresas que contratan a las personas. En ese sentido, creemos que es muy importante la acción que se ha llevado desde todos los ministerios en común para poder sostener los derechos de las personas que cuidan,
para poder sostener los derechos de las trabajadoras de casas particulares. Hoy también creo que aquellas personas que tienen la suerte de tener contratadas a personas que limpien dentro de su casa, la ausencia se nota absolutamente y creo que se puede poner en valor un trabajo que en general es muy desvalorizado. Esa tarea entre los ministerios es una mesa interministerial que, como les decía, ha tenido en cuenta los derechos de las personas que cuidan, los derechos de las personas a ser cuidadas. Por eso es que es tan importante que desde esa mesa se hayan resuelto se hayan llevado adelante algunas decisiones, como por ejemplo que los niños y niñas puedan en este periodo ser trasladados de un hogar al otro en el caso de que esas parejas, esos progenitores, estén en lugares separados, ¿no? en distintos espacios. La posibilidad de que las mujeres, las familias monomarentales o monoparentales puedan salir con sus niños y niñas a hacer las compras, son todas cuestiones que nos parecen esenciales. En este sentido, creemos que durante este periodo sería muy bueno que podamos reflexionar alrededor de que así como debemos cuidarnos con el barbijo, cuidarnos individualmente y que ese cuidado individual hace al cuidado colectivo, también podamos ver que si en la tarea cotidiana en nuestros hogares podemos distribuir la limpieza de la casa, el lavado de los platos, el cuidado de los niños y niñas, todas esas tareas que siempre están acumuladas en una sola persona, seguramente podamos avanzar en algo que nos parece que es tan importante, y es ir terminando con las desigualdades que finalmente hacen que las mujeres vivamos situaciones de violencia que luego nos parecen sumamente extremas. Por último, decirles que también desde el Estado venimos llevando adelante tareas que también son fundamentales para dar acompañamiento a una población sumamente vulnerada, que son las personas travestis y trans. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud, conjuntamente con nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo, el INADI, llevamos adelante un montón de políticas para poder dar algunas respuestas en este contexto de pandemia que también tienen que ver con los cuidados a estas personas que han visto vulnerados sus derechos durante mucho tiempo por razones de géneros. Es muy importante que también aprovechemos este tiempo que estamos en casa para poder valorar a quienes nos cuidan y para poder también aportar en las tareas de cuidado, porque esta pandemia también nos da esa oportunidad. Muchas gracias. Toda la información local, regional, nacional y del mundo, acompañada por la mejor música, está en Buenos Días Neuquén, con Mario César Martínez Huarte, Adolfo Mesa y Eugenio Rodríguez. Buenos Días Neuquén, de lunes a viernes, de 7 a 10, por Cadena Argentina de Radios y TV. LRU 326, FM Argentina 98.9, LRG 716, FM La Voz del Neuquén 96.9, FM Amor 99.5, FM Radio Estación Plotier 104.9, LRG 950, FM Emoción 98.1 y Cenillosa TV Canal 10. Vamos a la información que tiene que ver con lo que es la localidad de Cenillosa. Murió un preso en la cárcel de Cenillosa. El enfrentamiento ocurrió ayer por la tarde, domingo, en el pabellón 1 del complejo penitenciario, donde se encuentran alojados condenados de todo el país. Hay otros detenidos en observación. Un hombre de 39 años es la víctima, que cumplía condena en la cárcel federal de Cenillosa. Falleció ayer tras ser apuñalado en el medio de una pelea entre internos del pabellón 1B. Además, hay otro preso que está internado bajo observación sin riesgo de vida. Bueno, con respecto a este tema se relevaron testimonios de cámara de seguridad y los elementos punzocortantes que fueron utilizados en la pelea en el pabellón de máxima peligrosidad, que terminó con una víctima fatal. Esto ocurrió ayer en el penal federal de Cenillosa. Vamos a la información, tiene que ver con el mundo. Ahora España registra el menor número de muertos desde hace un mes y medio. Vamos a ver la información.
España registró 164 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, el menor número desde el 18 de marzo pasado. Por debajo de los 200, es de nuevo una cifra muy buena comparada con las cifras que estábamos viendo anteriormente, dentro de lo triste que es siempre hablar de fallecidos, y suponen un incremento del 0,7% respecto al día anterior. Como ya digo, son cifras muy buenas que consolidan las tendencias que estamos observando y que se tienen que consolidar en los próximos días. El país ibérico comienza mañana oficialmente la denominada fase 0 del plan de desescalada para flexibilizar la cuarentena, que comenzó el 15 de marzo. Ya están habilitados los paseos con niños y desde ayer está permitida la actividad deportiva pero sin contacto físico. Desde este lunes podrán abrir las peluquerías, ópticas, ferreterías y centros de rehabilitación, entre otras actividades que comienzan a funcionar. España es el segundo país con más casos confirmados de coronavirus en el mundo y el cuarto en número de muertes, aunque viene estabilizando los índices en las últimas semanas. Bien, continuamos con esto que es Panorama de Noticias. El fotógrafo Salgado y su esposa alertan sobre un posible genocidio indígena en Brasil. El fotógrafo Sebastião Salgado y su esposa, la arquitecta Lalia Wanix, advirtieron sobre el riesgo real de un genocidio de comunidades indígenas en la región amazónica de Brasil, una de las más golpeadas del país por la pandemia, y en una carta pública difundida ayer, firmada por artistas de todo el mundo, pidieron al gobierno tomar medidas para proteger a los pueblos originarios de Brasil. Vamos a ver el informe. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Nos vamos a la información del índole nacional y tiene que ver con la salud. El ministro de Salud, Ginés, y de Pedro supervisaron la entrega de 275 respiradores a las provincias. El ministro de Salud, Ginés González García, y su par del Interior, Eduardo Guado de Pedro, supervisaron ayer las entregas de 275 respiradores a las provincias y a las ciudades de Buenos Aires, el test de diagnóstico y otros insumos con propósito de seguir reforzando el sistema sanitario federal. Compartimos la información. Le hemos traído respiradores, le hemos traído reactivos, le hemos traído vestimenta para los trabajadores. Creo que estamos mucho mejor preparados y que estamos unidos con todas las provincias,
trabajando, que es lo que nos pide el presidente todos los días. Es importante que hayan llegado a Córdoba como equipamiento de protección individual para nuestro equipo de salud y 25 respiradores. Estos respiradores van a ir todos al interior de los países. Un país federal tiene que ver con igualdades en el sistema productivo, igualdad de condiciones para la población y también tiene que ver con la igualdad en el acceso a la salud pública, con lo cual el ministro de Salud está centralizando y distribuyendo todos los materiales que compró el gobierno nacional para que toda la población pueda afrontar de la mejor manera posible esta pandemia. Bueno, en primer lugar, la importante decisión que tomó el gobierno nacional para que nosotros estemos recibiendo hoy y muchas otras provincias a través de un nuevo vuelo, respiradores artificiales y muchos otros insumos que a nosotros, a las provincias, le iba a ser muy difícil conseguirlos, atento a la gran demanda mundial que hay y a los pocos proveedores que hay de estos insumos. A mí no me decir que me gusta decir que vamos fenómeno, pero sí debo decir que nos va menos mal que a otros países, de una pandemia que no la ha evitado nadie y que realmente hemos evitado mucho dolor, mucha enfermedad y mucha muerte. Vamos a compartir ahora algo que tiene que ver con lo que se viene sucediendo también en el río Paraná, la intensa bajada del río Paraná que ayer puso en manifiesto la increíble historia de Itaibaté, que es un barco que se descubrió 2 veces. Los restos del barco Perténope, hundido hace más de 100 años, avistado a fines de abril en la localidad correntina de Itaibaté, a pocos centímetros de la superficie, por obviamente la bajada impresionante que ha tenido el río Paraná. Ya había sido descubierto en el 2014 por una expedición de buzos cuando buscaban otra embarcación en la misma zona y que se registró obviamente un hallazgo, obviamente tiene que ver con lo que es algo histórico, un barco de hace más de 100 años hundido en las aguas del río Paraná. Vamos a compartir un poco las imágenes de la bajada impresionante que está teniendo el río Paraná y también de este hallazgo arqueológico realmente importante. Vamos a la información, vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud, Quinet González García. Dijo, tenemos más de 6.000 camas en cuidados intensivos vacías. Gracias a Dios, por supuesto. El ministro de Salud de la Nación, Quinet González García, dialogó con la televisión pública y afirmó que se está analizando cómo continuar con la cuarentena según cada jurisdicción. Compartimos las palabras del ministro de Salud que decía lo siguiente. Medios refiriéndose a que la cuarentena podría llegar a prolongarse, pero de otra manera, más flexibilizada, más regionalizada. ¿Puede ser? Así es. Claramente nosotros dijimos que esto tiene fases y que las fases no son iguales en todo el país. Claramente va a haber diferencias por geografía, por situación epidemiológica local, por tipo de actividad. Yo creo que se va a seguir teniendo una cuarentena generalizada con respecto a los espectáculos,
con respecto, por ejemplo, a las escuelas, con respecto a la administración pública, que eso es gran parte de la movilidad social, pero que en otras áreas estamos pensando, junto con la autoridad local, cómo reiniciar un poco las actividades. Lo que pasa es que cuando se reinician las actividades, tiene que aumentar el control sanitario, porque claramente hay más posibilidad de contagio. Entonces, el uso del barbijo, la distancia social, que no haya aglomeraciones, que el transporte cumpla con las medidas que hemos tomado, que es claramente tener pocos pasajeros, bien distantes, etcétera, etcétera. Y sobre todo también que no haya transporte entre los lugares que tienen circulación viral y los que no tienen. Entonces, todo eso son cuestiones obviamente más definitivas, pero creo que las otras no, las otras tenemos que empezar con cada distrito a ver cómo retomamos algunas actividades sociales y productivas, ¿no? Que suponemos que estarán controladas, por supuesto. También en el marco de que estamos en mayo. En mayo vienen los primeros fríos, la ola polar, y también usted ha manifestado que los casos pueden llegar a aumentar. Sí, porque es natural en la pandemia. Nosotros venimos muy, muy bajo, ¿no? Miremoslo como viene y es una cosa natural. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, que estén controlados, que siempre tengan capacidad de ser el sistema local de la Argentina, tenga capacidad de atenderlos bien, cosa que sucede felizmente. Ahora nosotros ayer tuvimos 161 camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas y tenemos más de 6.000 vacías, y eso tiene que ver con el enorme esfuerzo que se ha hecho en estos últimos 40 días de ajustar el sistema de salud y hacer que haya más respiradores, más camas, más equipos, y eso se nota en todo el país, ¿no? Nosotros tenemos hoy una situación enormemente mejor que la que teníamos hace 40 días para atender a los enfermos. Silvia, Pablo, el ministro los está escuchando. Muchas gracias, Laura. Consultarle al ministro Ginés González García dos cosas. La primera, cómo se está desarrollando la distribución justamente de los respiradores en todo el país a propósito del reclamo que han hecho varios mandatarios provinciales. Y la segunda, ¿qué pasa después del 10 de mayo con los chicos que en algún momento se los mencionó con la posibilidad de hacer estos paseos recreativos, que bueno, luego el propio presidente dejó esa alternativa bajo la autorización de cada mandatario, ¿no? Bajo cada jurisdicción? Bueno, en primer lugar, con los respiradores. Los reclamos fueron hace tiempo, ahora no reclaman más porque hemos distribuido más de 1.000 respiradores. Y en este mes de mayo vamos a distribuir más de esos 1.000, o sea, va a haber más de 2.000 y pico, y al final vamos a terminar repartiendo y distribuyendo por las provincias más de 3.000 respiradores, con lo cual claramente hemos cumplido con lo que dijimos y vamos a hacer una expansión de la producción local y los íbamos a distribuir equitativamente. Con respecto a los chicos, bueno, está abierta la posibilidad, depende de cada autoridad local, y yo creo que hay que recomponer un poquito el funcionamiento social, y claramente en el caso de los chicos, evidentemente llevan mucho tiempo encerraditos, así que es lo que yo pienso, pero claro, es lo que también tiene que ver con la situación local, que no es igual en todos lados, y entonces claramente también es diferente, como está pasando en algunas provincias, que se permite y en otras que no se permite. Yo personalmente creo que con todos los cuidados que hay que tener, hay que pensar seriamente en comenzar de esa manera, ¿no? Ministro, concretamente nos instalamos ahora, si le parece, en el conurbano bonaerense, sobre todo las zonas y los barrios más humildes. Siempre decimos que hay diferentes tipos de cuarentena. Una cuarentena es en el de 3 ambientes, tranquilo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y otra cuarentena diferente en una casilla, en un barrio humilde del conurbano bonaerense, donde a veces viven 8, 10, 12 personas. Es muy difícil hacer una cuarentena justamente en estas condiciones. ¿De qué manera se está justamente ayudando y concientizando de la importancia de respetar al coronavirus, seguir trabajando, el aislamiento, el barbijo, bueno, aquellas cuestiones que la mayoría de los argentinos está haciendo, pero que hay un porcentaje, lamentablemente, por ejemplo, en el conurbano bonaerense y en otras zonas también del país, que se les complica y mucho, ¿no? Sí, claro, esas zonas son más complicadas, no solo el conurbano. Acá también tenemos hoy el tema en la Villa 31, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? De manera tal que claramente siempre en esos lugares es más crítica la situación. Las autoridades locales y los intendentes trabajan fuertemente para que esto maneje niveles
propios, ¿no?, que tienen que ver con el tipo de situación que tiene cada barrio. En ese barrio se hace más bien una cuarentena barrial, intentando que lo que se cuide sea que no salgan ni que entren muchas personas, de manera tal que la circulación barrial sea entre los habituales habitantes. Y eso obviamente es más difícil, pero estamos con mucho cuidado, las provincias también, y claramente es uno de los sectores más vulnerables, junto con las personas de edad o los lugares donde agrupan personas, como las instituciones, ¿no es cierto? Ministro, buen día. Verónica Urriola Beitia los saluda. En los últimos días ha habido un debate a propósito de los espacios de encierro, concretamente las cárceles, un debate jurídico, también en los medios de comunicación. ¿Cómo observa la situación sanitaria dentro de los penales? ¿Hay riesgo? ¿Cuáles son las medidas que considera que se deben tomar? Hay muchísimo riesgo. En cualquier tipo de población agrupada, el riesgo se expande brutalmente. Lo mismo sucede obviamente en los geriátricos, en los institutos de salud mental y también, por supuesto, las cárceles. De manera tal que el cuidado tiene que ser extremo y claramente tiene que haber posibilidad de aislamiento cuando se detecte algún síntoma, cosa que es difícil en las cárceles, pero es un tema central. Claramente nosotros le damos apoyo epidemiológico cuando nos piden, pero es un tema que con coronavirus o sin coronavirus es un problema la cantidad de gente que hay en la cárcel, ¿no? Ministro, en las últimas horas, a través de las redes sociales, trabajadores de la salud han pedido que no los aplaudan más todos los días a las 21 horas, porque en algunos centros, hablan de centros médicos privados, centros de atención de salud pública también, no están cobrando con descuentos sus honorarios y también hablan de falta de insumos. Y básicamente también sobre la falta de pago del bono que se le había prometido a los profesionales de la salud que se iba a abonar en cuotas. ¿Hay algún tipo de información, algún tipo de respuesta para este pedido que hacen los trabajadores de la salud? Sí, claro, obviamente yo no puedo hablar de los pagos con respecto a la patronal, eso no lo sé y obviamente nos preocupa, pero estamos trabajando con las entidades para que esto no ocurra, por supuesto. Con respecto a los insumos de protección, el Ministerio Nacional, que obviamente no es su responsabilidad primaria la vestimenta de la gente, la vestimenta de seguridad, pero que hemos comprado afuera, hemos incentivado la producción y estamos distribuyendo. Yo no puedo decir caso por caso. Pero lo que nos preocupa también es, por supuesto, la alta tasa de infección que hay entre los trabajadores. Y en ese sentido, hemos comenzado la semana pasada un plan nacional de protección de los trabajadores, que tiene que ver con mucha instrucción, con mucha capacitación, para que los trabajadores se puedan cuidar mejor. Y en este aspecto nos preocupa muchísimo, no solo en el sentido humano, sino que es el factor más crítico de los trabajadores. Así que estamos trabajando permanentemente para mejorar eso y para que eso no suceda o suceda en mucho menor volumen. Es natural que haya más incidencia en los trabajadores porque son los que están en contacto con los enfermos. Con respecto al bono, el bono se va a pagar en los próximos días, pero siempre se dijo que iba a ser pagado en mayo, nunca se dijo otra cosa, ¿no? Recién comienza mayo, así que en ese aspecto no es fácil, además, porque se lo pagamos a todos los trabajadores públicos y privados. Simplemente piensen lo que significa eso para todo el país. Simplemente hacer la nómina fue dificilísimo, pero bueno, es una cuestión de días y tiene que ver por 4 meses. Ministro, ¿las zonas que siguen preocupando más siguen siendo la ciudad de Buenos Aires y el conurbano o también hay otras zonas del país donde se ha puesto más el ojo, más la lupa? No, el problema es que ha habido brotes en otros lugares, pero los brotes en esos lugares, por el tamaño de los lugares, son más fáciles de controlar. Por ejemplo, el Valle Medio de Río Negro, o Resistencia, o Córdoba. El problema de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, del AMBA, es la magnitud del problema. Entonces siempre estamos con mucha preocupación. Además acá es donde aparecieron los primeros casos, de manera tal que es una zona más sensible, diría yo, y más problemática que el resto, ¿no? Vamos a lo que fue el mensaje del presidente a través de Twitter, la red social que actualmente obviamente utiliza para dar algunos mensajes, en este caso a la juventud, y hablando del aislamiento social. Alberto Fernández
le envió un mensaje a los chicos y chicas con una canción de Spinetta a través de su cuenta de Twitter. El presidente Alberto Fernández le agradeció a los adolescentes por respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio, con un video que toca parte de un tema, Todas las hojas del viento, de Luis Alberto Spinetta. Escuchamos lo que decía el presidente Alberto Fernández. En esta canción el flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa, para que un virus no nos ataque, no nos lastime, y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Vos podés ser mi hijo, mi hija, y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música, que crees música. Saca lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos contá conmigo. Toda la información local, regional, nacional y del mundo, acompañada por la mejor música, está en Buenos Días Neuquén, con Mario César Martínez Huarte, Adolfo Mesa y Eugenio Rodríguez. Buenos Días Neuquén, de lunes a viernes, de 7 a 10, por Cadena Argentina de Radios y TV. LRU 326, FM Argentina 98.9, LRG 716, FM La Voz del Neuquén 96.9, FM Amor 99.5, FM Radio Estación Plotier 104.9, LRG 950, FM Emoción 98.1 y Cenillosa TV Canal 10. Nos vamos a la información nuevamente. Un Hércules de la Fuerza Aérea despegó del Palomar con respiradores e insumos para para algunas provincias. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina partió ayer por la mañana desde la base aérea del Palomar con una carga de casi 7 toneladas compuesta de respiradores e insumos médicos para la lucha contra el coronavirus, que serán distribuidas en distintas provincias. Compartimos las imágenes de esta partida con elementos e insumos médicos. Estamos estivando, cargando un avión Hércules que vamos a distribuir insumos para toda el NEA y el NOA de la República Argentina. También vamos a ir a la provincia de Córdoba. Se hacen 3 paradas. En esas 3 paradas vamos a llevar respiradores, insumos de protección personal como barbijos, camisolines, máscaras. La logística se desempeña en cada provincia, en cada aeropuerto. Las distintas provincias que componen el área geográfica los reunimos y retiran los insumos que les vamos a estar entregando y llevando. Es sumamente importante el esfuerzo mancomunado y coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. En este caso somos una parte de ese engranaje, ¿sí?, que tiene como responsabilidad en esta circunstancia en la distribución de insumos críticos, por lo que creo que es una muestra de la necesidad de que como argentinos, ¿sí?, estemos codo a codo, coordinados, y creo que va a ser la única forma en la que vamos a poder salir de esta situación. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información, primera edición a las 13, segunda a las 20, aquí a través de esto que es, por supuesto, Canal 10, Cenillosa Televisión. La información urgente estará, como siempre, en los
flashes de noticias aquí a través de Canal 10. Los invitamos a que sigan sintonizando el Canal 10 y obviamente nos encontramos en la próxima. Gracias y será hasta pronto.